Alguien que debería haber nacido se ha ido. Mi nombre es Ariana Belén Orellana Barasoto. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este proyecto es parte de mi proceso de formación profesional de la asignatura Practicum 1, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Comunidad. El aborto es un polémico tema en la actualidad, porque hay diferentes posiciones sobre aquello. Por lo tanto, entenderemos un poco sobre el aborto. ¿Qué es el aborto? Según la Real Academia de Lengua Española, el aborto es la interrupción del embarazo. Hay otros conceptos que aseguran que es el asesinato de un ser vivo, puesto que no es una solución acorde a la dignidad de las mujeres. Antes bien, es una violencia que se ejerce sobre ellas y sobre los niños y niñas por nacer. Es una herida en el entramado social que se desangra de egoísmo en cada aborto que se sufre. Hay un sinnúmero de factores que influyen para que se realicen estas prácticas. La edad del primer embarazo, el tiempo de unión con la pareja, la dedicación de la mujer, el tipo de convivencia con la pareja, uso de métodos anticonceptivos cuando quedó embarazada o la relación con dicha pareja, pero el más común en la actualidad es la violación. Muchas de las personas defienden el aborto como un acto en el que se puede borrar de su memoria el acontecimiento de una violación. Pero para la Asociación Ayuda a Víctimas de Violación, AVIVI, es una medida ineficiente que devuelve a la víctima a una situación de vulnerabilidad. Según datos de AVIVI, un 80% de los casos de violación ocurren en el ámbito familiar. Con respecto a este punto, Leucí, representante de AVIVI, consideró que los proyectos de aborto no punibles en caso de embarazo por violación no solucionan el problema de fondo. La víctima regresa al entorno donde fue violada, por lo tanto, seguirá siendo violada. También agrega que, en la mayoría de los casos, los violadores fueron padres, tíos, hermanos, abuelos, padrastros o vecinos. La situación se silencia por lo general y sale a la luz cuando hay un embarazo, pero cuando ocurre el embarazo, la víctima seguramente ha sido violada muchas veces más y cuando regrese la seguirán violando. Por tal motivo existen dos grandes posturas conocidas en los últimos años. Pro aborto, que generalmente suele ser liderada por mujeres feministas o también conocidas como feminazis. Por otra parte, se encuentran los pro vida, en su mayoría direccionados por las diferentes iglesias o movimientos que defienden la familia y la vida desde la concepción. Ambos grupos representan argumentos que generan controversias en el común denominador de la sociedad, sobre todo en los jóvenes, quienes hoy por hoy son los más vulnerables en este tema. Pero todos estos argumentos, ¿qué dice nuestra legislación sobre el tema? Es importante mencionar que en la pirámide de Kelsen se establece que la Constitución es la carta magna para la toma de decisiones. Por lo tanto, cualquier ley debería regirse a ella. Si nos ponemos a analizar cada uno de los artículos de la Constitución, probablemente este tema duraría un poco más de lo esperado. Sin embargo, como para citar ciertos puntos, se pueden mencionar los siguientes artículos: 3, 6, 11, 44, 45, 66, 75. En todos ellos prima la garantía de los derechos constitucionales, derecho a la vida digna, a la libertad y a la protección. Resulta claro, aún ante la ausencia de lenguaje específico en materia de aborto en los tratados internacionales, que el derecho internacional de los derechos humanos apoya el derecho de las mujeres embarazadas a decidir autónomamente en cuestiones relacionadas al aborto, sin interferencia por el Estado o por terceros. En las secciones que representan a continuación se detalla la relación entre los derechos humanos y el acceso al aborto. El derecho a la salud y a la atención médica, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad, a la privacidad, a la información, a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante, derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos, a gozar de los beneficios del progreso científico y a tener una libertad religiosa y de conciencia. Veamos nuestras leyes secundarias. En los artículos del 147 al 150 se establecen los delitos de aborto,
puesto que se configuran como delitos contra la inviolabilidad de la vida. En el año 2019 se propuso y se dio paso a la reforma del COIP y se solicitaba que se despenalice el aborto. Al final de la sesión, la Asamblea no dio paso a dicha despenalización. Por lo tanto, en la actualidad el aborto sigue siendo un delito. En el Código Civil ecuatoriano se establece que la ley protege la vida desde el que está por nacer, pese a que se lo considere sujeto de derechos una vez que éste esté separado completamente de la madre. Tras analizar cada uno de estos puntos, es muy importante las estadísticas, las mismas que nos dicen que se ha detectado un índice de abortos clandestinos en América Latina, y a ello nos permite llegar a nuestra conclusión. Primero, la legalización del aborto incrementa su incidencia a menos durante las primeras 2 décadas, como si se tratase de una epidemia moderna de evolución lenta antes de alcanzar cifras endémicamente estables. El número de abortos provocados antes de su legalización será siempre menor a que después de su legalización, posiblemente porque las legislaciones que lo restringen tendrán un efecto disuasivo variable, similar a las leyes que restringen el uso de sustancias ilícitas como el consumo del tabaco o el alcohol. El aumento de la proporción de mujeres con abortos inducidos legales previos a lo largo del tiempo sugiere su instalación progresiva como una suerte de método contraceptivo o de regulación de fertilidad, especialmente en mujeres jóvenes, probablemente debido a un cambio cultural asociado con el acceso facilitado al aborto. Sin duda, la salud materna y el problema del aborto son temas muy delicados. La información epidemiológica es crucial previo a la implementación de políticas públicas o promoción de cambios legislativos para la salud de la mujer alrededor del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, como Ecuador. La publicación de estadísticas confiables y verídicas cuando éstas se encuentran disponibles o estimaciones basadas en eventos vitales y reales utilizando métodos epidemiológicos válidos. Cuando no existe información confiable, junto con la discusión crítica de resultados basados en metodologías potencialmente sesgadas o deficientes, son labores claves para el proceso científico que deberían comandar los esfuerzos de investigadores para salvar vidas alrededor del mundo. Es por eso que los motivo a proponer esta idea. Demos un alto al aborto y salvemos las 2 vidas.